relación a la vida laboral. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy especial como para dar inicio a todo este proceso del seminario. Y el tema que vamos a estar tratando hoy lo vamos a ver de mano de una invitada muy especial que tenemos el día de hoy, que es la doctora Adriana Ramos, quien se encuentra aquí y quien nos va a brindar toda esta información. Pues para los que no nos conocen, me presento pues de mi parte formalmente. Mi nombre es Angélica Tapia, soy psicóloga de bienestar de la Corporación Universitaria Americana y estoy en compañía de la doctora Adriana Ramos. Doctora, bienvenida. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Angélica, por la presentación y bueno, quiero agradecer a la Americana por haberme brindado el espacio para compartir con todos ustedes esta actividad con relación al seminario que ya vienen desarrollando. Pues la idea es poder compartir el conocimiento y la experiencia y darle todas esas herramientas a las personas que están conectadas para que precisamente aprendan y mejoren sus perfiles ocupacionales. Buenos días. Buenos días. Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Déjenme compartirles pantalla. Aquí. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señora. Ok, muy bien. Sí, doctora, ahí la estamos viendo, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es fundamental en las organizaciones y es el tema de la cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura, ¿sí?, que es un término que es muy amplio, en muchas ocasiones pensamos que la cultura va muy ligada, que la cultura como tal, la cultura en general, va muy ligada al tema de cómo somos o cómo nos identificamos como la región en la que nosotros nos encontramos, ¿sí? En este caso, nosotros somos costeños, ¿sí? Y tenemos una cultura costeña que nos identifica como tal frente a las diferentes regiones o a las diferentes instituciones, ciudades o regiones del país, ¿sí? Lo mismo sucede con la cultura paisa, con la cultura bogotana, con la cultura llanera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de cultura organizacional, hacemos un referente con relación a cómo nosotros nos identificamos con esa empresa o con esa organización, ¿sí? En este caso, la cultura organizacional va muy ligada a lo que nosotros somos dentro de las empresas, a cómo nos identificamos, cómo nos comportamos y nos relacionamos en la empresa y eso que pues obviamente nos identifica, ¿verdad? Pero resulta que en todo este tiempo, ¿sí? Todo este tiempo en que hemos venido desarrollándonos, en que las empresas han tenido una gran evolución desde la revolución industrial hasta el día de hoy, que se ha dado un cambio de 180 grados en lo que son las organizaciones y en lo que la cultura y el clima organizacional implica. Vamos a mirar cuáles han sido o cuáles son esos cambios o cuáles son esas situaciones que de alguna manera han permitido que las empresas cambien y tengan una posición diferente frente a la cultura organizacional. También vamos a mirar todo el tema de los desafíos que enfrentan la cultura organizacional en este nuevo milenio. Recuerden que nosotros hemos tenido cambios importantes desde 1900, finalizando el 2020, el siglo XX, iniciando el siglo XXI, tuvimos cambios muy importantes, mucho más aún en este cambio que tuvimos últimamente, que fue el inicio de la pandemia. Y todo eso, pues obviamente, ha generado un vuelco importante en las empresas, sobre todo en la cultura y en la manera como la gente trabaja, ¿ok?
¿ok? Entonces vamos a mirar todas esas cosas, vamos a ver todos esos cambios y cómo podemos aprovechar todas esas situaciones que de alguna manera nos han movido la silla. Disculpe. ¿Alguien me habló? ¿No? Ok. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, señora. Okay. Sí, señora. Muy bien. Ay, se movió esto. Bueno, entonces les decía que lo importante es aprovechar todos esos cambios y todas esas cosas positivas que tenemos con relación a la cultura y a todo lo que da un sello importante que tú tienes como trabajador en una empresa. ¿Okay? Entonces, antes que todo, quiero que hablemos un poquito sobre el comportamiento organizacional. ¿Qué creen ustedes que es el comportamiento organizacional? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué creen ustedes que es el comportamiento organizacional? Alguien que diga, no sé, ¿qué se les ocurre? Organizaciones de campo laboral. Ajá. A tanto personal con los directivos, con los compañeros de trabajo. Ok. ¿Quién más quiere aportar? Va muy enfocado como en la política y el marco normativo de la compañía. Ok, muy bien. También se puede decir que es el comportamiento como tal de un empleado. O sea, el comportamiento de los humanos en las organizaciones, incluida la forma o la manera como interactúan entre ellos y cómo trabajan, la manera como trabajan dentro de las organizaciones. Ok, muy bien, exactamente. No podemos entender la cultura organizacional si antes no entendemos el comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es la manera como todas las personas que hacen parte de la organización interactúan o todas esas actitudes, todas esas formas de ser, todas esas formas de actuar que tiene una persona en una organización definen su comportamiento organizacional. Y eso obviamente define los valores, las creencias, los principios, los objetivos, etcétera, etcétera, que la organización define como su marco empresarial o su marco organizacional, y de ahí empiezan a salir ciertas conductas que también definen la cultura. Entonces, para poder entender la cultura de una organización, debemos entender su comportamiento. Por ejemplo, la cultura organizacional de Google, ¿sí? De la empresa Google, está muy ligada a su comportamiento enfocado en la tecnología. Entonces, todo el que trabaja en Google sabe qué tipo de personas buscan, qué tipo de perfiles tienen, qué tipo de gustos y preferencias tiene la gente. Es decir, todo se basa en ese comportamiento organizacional y de ahí parten los principios para definir la cultura. Entonces, por ejemplo, si tú vas a trabajar en Google y la gente en Google tiene cierto tipo de gustos, es mucho más fácil que tú adoptes la cultura teniendo en cuenta o identificándote con ese tipo de gustos o de preferencias que la gente tiene, ¿sí? Y así sucede en todas las empresas. Por ejemplo, empresas como Coca-Cola, como Nike, como todas estas empresas que son multinacionales o transnacionales y que traen todo ese trabajo a otros continentes, ¿sí? O a otras regiones del mundo, la gente termina entendiendo el comportamiento y asumiendo la cultura organizacional de acuerdo a lo que la empresa ha definido como su cultura, ¿sí? Independientemente de que nosotros vivamos en la costa o que tengamos una forma de comportarnos de una manera X o Y, la empresa siempre va a marcar su cultura organizacional como la definieron. Entonces, no siempre el comportamiento cultural de una región
va a definir la cultura organizacional de esa empresa. Puede influenciarse, si de alguna manera puede tener una influencia importante en la gente que trabaja alrededor de la empresa o que es de la misma región, pero siempre la empresa va a tender a resaltar, ¿sí? Esa es la palabra, resaltar su cultura independientemente de la región en la que esté. Entonces, eso es lo que hay que entender antes de entender la cultura o de conocer la cultura. Por ejemplo, cuando una persona se viene del interior del país a trabajar a la costa, inicialmente le cuesta mucho adaptarse al medio, ¿sí? A la cultura costeña, a la comida, al ambiente, al clima, ¿sí? Pero eso no significa que él no pueda aprender a trabajar en la región porque ya su empresa tiene una cultura definida. Y él obviamente va a trabajar sobre esa cultura, aunque acoplarse al medio sea difícil. Entonces, es importante entender el comportamiento organizacional para que no se pierda la cultura y la cultura no termine convirtiéndose o amoldándose a lo que la región quiere, porque pues obviamente las empresas van a tener definida siempre una cultura organizacional independientemente de donde esté. Entonces la cultura organizacional tiene su personalidad, o las organizaciones tienen su personalidad que se conoce como cultura organizacional, la cual se ha descrito como los valores, los principios, las tradiciones y las formas de hacer las cosas que influyen en la forma en que actúan los miembros de la organización. Entonces, como les ponía el ejemplo de Google, la gente de Google, por ejemplo, tiene unos horarios de trabajo distintos a lo que tiene una empresa tradicional. Tienen formas de presentar los informes de una manera distinta, tienen una forma de relacionarse de una manera distinta, ¿sí? A diferencia de una empresa más tradicional, por ejemplo, como Alpina. Alpina, que es una empresa grande que tiene mucha cultura de todas las regiones del país, pero que de alguna manera ellos mantienen una tradición desde que nacieron hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, esa cultura es muy tradicionalista y aunque cambian y tratan de amoldarse a cómo el medio va cambiando, su cultura va a ser siempre la misma. Independiente de otras empresas, por ejemplo, en el caso de Google o en el caso de Nike, por ejemplo, que son empresas que cambian muchas cosas de la cultura porque se han dado cuenta que la influencia del tiempo en el que están de alguna manera cambia también su perspectiva con relación al comportamiento organizacional. Entonces, cada organización va a tener su personalidad, que es su cultura organizacional. Cuando ustedes estén trabajando o si están trabajando en alguna empresa, ustedes se pueden dar cuenta y pueden comparar la empresa en la que estaban antes con la empresa en la que están ahora y se van a dar cuenta que, por ejemplo, a pesar de que son empresas del mismo medio, del mismo rango o del mismo estilo, tienen culturas completamente diferentes, ¿sí? Y eso precisamente lo define la gerencia o la administración de la empresa, porque independientemente de que sean el mismo nicho de mercado, independientemente de que sean el mismo estilo de trabajo, el mismo o la misma área en el que está ubicada la empresa, no necesariamente el estilo o el clima laboral o la cultura laboral es igual. Entonces, cada empresa siempre va a tener su personalidad o su cultura organizacional. La cultura organizacional sirve de marco de referencia a los miembros de la organización y da las pautas acerca de cómo las personas se deben conducir en la misma. En muchas ocasiones la cultura es tan evidente que se puede ver que la conducta de las personas cambia en el momento en que traspasan las puertas de la institución. Y esto es algo que sucede mucho en muchas empresas, por ejemplo, empresas familiares, empresas que son medianas o pequeñas, en donde la cultura organizacional está muy definida por los dueños, ¿sí? De pronto no se ve tanto en las empresas grandes, transnacionales o multinacionales, donde hay demasiada gente y donde hay diferentes sedes,
en la que de alguna manera cada una va adquiriendo una cultura. De pronto las empresas un poco más pequeñas o las organizaciones un poco más pequeñas, el tema de la cultura organizacional se ve tan marcado que la gente cambia automáticamente cuando entra en la empresa. Pareciera que fuera otra persona, porque es como si se pusiera un vestido, como si se pusiera una camiseta cuando entraba a la empresa y es una persona completamente diferente. Eso puede suceder en muchas empresas, grandes o pequeñas puede suceder, pero se ve mucho más marcado en las empresas más pequeñas o empresas familiares o empresas de poco número de personas, ¿sí? En donde la cultura de alguna manera se adopta mucho más rápido y se ve mucho más marcada. Cuando la cultura organizacional está bien definida y está bien fundamentada en los valores y en los principios que la empresa tiene, es mucho más fácil que la gente asuma esa cultura, que adopte esa cultura como propia. Hay gente que no se puede ubicar en las empresas. Hay gente que no logra, ¿cómo les digo? No logra identificarse con las empresas. Por más que de pronto la empresa busque, no sé, atraer a la persona, no lo logra. Permítanme un segundito. Bueno, les decía, qué pena. Entonces, es importante que aunque la cultura organizacional, hay gente que no se siente como en casa, no se siente en familia, está incómoda, no se adapta a la cultura organizacional y en muchas ocasiones esa persona termina renunciando ni siquiera porque la empresa sea mala o porque la empresa le pague mal, sino porque no se adapta, no se acostumbra a la cultura de la gente, a la manera de trabajo, a la manera como se comunican o cómo se relacionan, y eso obviamente afecta su desempeño en la empresa. Entonces la persona se siente tan incómoda que no es capaz de adoptar esa cultura como propia, y eso termina haciendo que la persona se retire o renuncie, ¿sí? O sea, la cultura organizacional realmente marca una forma muy diferente de cómo tú asumes el trabajo en esa organización y cómo tú te identificas con esas cosas que la gente hace dentro de la organización. Entonces, si tú realmente adoptas o asumes esa cultura como propia, pues la adaptación en la empresa es mucho más fácil y es mucho más llevadera también. ¿Cuáles son esos elementos básicos que se definen en la cultura organizacional? Bueno, son 4 fundamentales y son las que normalmente marcan la pauta siempre cuando de cultura organizacional se trata. El primero es el conjunto de valores y creencias esenciales. ¿Qué es una creencia o un valor para una empresa? Es aquello que la empresa ha definido como eso que es innegociable, eso que no se puede negociar y que no se puede cambiar. La integridad, por ejemplo, la lealtad, no sé, un valor que sea para la empresa supremamente importante, ¿sí? Y que no lo negocian con ninguna otra cosa. Entonces, para esa empresa, ese conjunto de valores o creencias es esencial. Siempre los valores son afirmaciones acerca de lo que está bien o está mal en una organización. Y la creencia es la percepción de las personas entre una acción y sus consecuencias. Valores y creencias se concretan por medio de normas cuyo papel es especificar el comportamiento esperado. Entonces, cuando uno entra a una empresa, normalmente a uno le dice, bueno, nuestros objetivos son estos, nuestros valores institucionales son estos, estos y estos. Y sobre esos valores siempre te van a estar midiendo.
siempre van a estar midiendo el comportamiento o el desempeño que tú tengas con relación a esas creencias o esos valores. Segundo, la cultura compartida. No es suficiente con que existan valores y creencias a título individual. Deben ser valores y creencias sostenidos por la mayoría de los miembros de la organización. Entonces, es cuando uno ve que en las empresas todo el mundo trabaja o asume una actitud en grupo y todo el mundo hace lo mismo y todo el mundo trabaja por lo mismo. Por ejemplo, hay empresas en las que el caos es una cultura compartida. Por ejemplo, tienen un desorden en un área, ¿sí? No se organizan, atienden a la gente como ellos quieren, resuelven las cosas como quieren, y eso hace parte de la cultura. Aunque es una cosa negativa y uno lo puede ver como negativo desde fuera, realmente hay gente o hay empresas que el caos lo asumen como parte de su cultura. Y de pronto tú lo ves como cliente y haces la retroalimentación, pero ya ellos terminaron entendiendo o asumiendo esa cultura como parte de ellos. Entonces, ¿está bien o está mal? Depende cómo se vea, ¿sí? De pronto ellos en su enredo y en su embolate lo saben, pero para el cliente no siempre está bien. Pero es una cosa que los identifica como cultura y ya ellos lo han asumido así. Entonces, la cultura siempre debe ser compartida por todos los miembros de la organización. Tercero, la imagen integrada. Dice que es la configuración de la identidad de la empresa. La identidad proporciona continuidad en el tiempo, coherencia a pesar de la diversidad, especificidad frente al exterior y permite a sus miembros que se identifiquen con ella. Entonces, esa imagen integrada es cómo tú decir, es ese sentido de pertenencia que de alguna manera tú tienes con tu empresa. Hay gente que puede durar años en una empresa pagándole lo mismo. Hay gente que no quiere salir de las empresas porque se sienten que esa empresa es como su familia. Hay gente que puede durar 30, 40 años en una misma empresa y no porque no hayan tenido una mejor opción laboral o porque no hayan pensado en algún momento irse, pero se sienten tan miembros de la organización que simplemente no quieren cambiar. Les puede dar miedo al cambio, de pronto sienten que empezar de cero en otra empresa puede ser difícil o puede ser que no le funcione. Pero más allá del miedo al cambio o de todas esas cosas, está el tema de la identidad y de ese sentido de pertenencia que la gente de alguna manera asume en las empresas. Entonces, eso hace que de alguna forma la gente no quiera salir de ahí. Dependiendo qué cómodos se sientan en las empresas, así mismo asumen la cultura y no quieren sencillamente cambiar esa cultura. Entonces, muchas veces la imagen integrada hace que la gente tenga un poco más de sentido de pertenencia en la organización. Y cuarto, el fenómeno persistente, que se resiste al cambio. Esta inercia social puede tener implicaciones tanto positivas como negativas. No obstante, la cultura organizativa evoluciona constantemente. Y ese tema de la evolución de la cultura organizacional es de lo que vamos a hablar o de lo que vinimos a hablar hoy con relación a todos estos cambios que se han generado en los últimos años, no solo en este año que tuvimos de pandemia, sino desde antes, más o menos desde 1900, 2000, 2001, 2002, casi que empezaron a generarse grandes cambios a nivel tecnológico, a nivel político, económico, cultural, educativo. Todos esos cambios han impactado a las organizaciones y las organizaciones han tenido que verse en la tarea de innovar y de reinventarse, valga la palabra, porque si no, pues se queda. Y la idea es cambiar, surgir, mirar qué hacemos, a dónde nos enfocamos, ¿ok? Entonces, estos son básicamente como los 4 fenómenos o los 4 elementos básicos de una cultura organizacional. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta o quieren hacer algún aporte? ¿O todo va bien? No, profe, todo está muy claro. Muy bien, ok. Entonces seguimos. ¿Qué hacemos? ¿Perdón? Ok. ¿Cómo hacemos para que, o cuál es esa forma de
construir una cultura organizacional? ¿O qué hace que la cultura organizacional busque expandirse, o cuando se expande, qué es lo que busca? ¿Sí? Primero es transmitir un sentimiento de identidad a los miembros de la organización. Eso es básicamente lo primero que hace la cultura. Cuando tú llegas a una empresa que te hacen la inducción, que te muestran en la empresa, donde tú trabajas, dónde vas a trabajar, cuáles son las áreas, te hacen un recorrido por el edificio o por la empresa como tal, de alguna manera están transmitiéndote a ti un sentido de identidad. Cuando te dicen bienvenido a la organización, cuando te mandan el correo y te dicen bienvenido a la organización, tal cosa, no sé qué, automáticamente la persona se siente de alguna manera identificada, se siente importante, ¿sí? Porque lo están haciendo parte de su organización y es un miembro importante. Por eso es que las organizaciones deben de alguna manera promover en las inducciones de nuevos trabajadores este sentido de pertenencia y de identidad. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo que la gente se sienta cómoda desde el primer día de trabajo, ¿okay? Otra cosa que permite es facilitar el compromiso con algo mayor que el yo mismo. Y ese compromiso es con relación a los objetivos organizacionales, al mismo trabajo, a las funciones, a los compañeros, al mismo sitio donde tú estás trabajando, ¿sí? Y buscar que de alguna manera la persona se sienta comprometida con sus funciones y con cómo vas a ayudar a crecer la empresa. Porque básicamente lo que buscan las empresas cuando contratan a alguien es que ese talento humano que la gente tiene, ese talento que la gente tiene, lo pongan al servicio de la empresa y de la comunidad, ¿sí? Entonces es importante que la cultura organizacional te facilite a ti de alguna manera ese compromiso que tú puedes llegar a tener con la empresa y con tu trabajo. Otra cosa que también favorece o permite es reforzar la estabilidad del sistema social. Nosotros somos sistemas sociales. Todos estamos ligados a una sociedad, a una comunidad, a un grupo, ¿sí? Grupo familiar, el grupo del colegio, el grupo de la iglesia, el grupo de los amigos. Todos estamos en un sistema social todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace la cultura organizacional? Fortalecer ese sistema social dentro de las empresas. Que la gente se sienta identificada en la empresa como un grupo social o como un grupo importante. Entonces, por eso es que uno ve que en las empresas se forman como los grupitos. El grupito del área no sé qué cosa, el grupito del área, y todo el mundo sabe y conoce que eso es un grupo tal y que ese grupito tal tiene ciertas características o cierta forma de comportarse. Entonces, la cultura organizacional refuerza esos sistemas sociales dentro de las empresas y permite que esos sistemas sociales también ayuden al crecimiento organizacional. Y por último, ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. Cuando se toman decisiones en las empresas, no en todas, pero sí en una gran parte de las empresas, se tienen en cuenta las opiniones de los miembros del equipo o los miembros de la organización. En ocasiones, cuando se hacen evaluaciones de clima laboral, por ejemplo, donde se diseñan las encuestas de clima, las personas buscan que de alguna manera en esas sugerencias o en esa forma de calificar, la persona pueda emitir un juicio sobre alguna decisión que se tenga que tomar en la empresa. Entonces, muchas empresas, sobre todo en estos últimos tiempos, han tenido en cuenta las opiniones de sus trabajadores. Antes no sucedía eso, ¿sí? En las empresas de hace 40, 30 años atrás, la atención estaba focalizada en el cliente. Ahora no. Ahora las empresas le han dado una mayor importancia al cliente interno, es decir, los trabajadores de la empresa, y sobre ellos de alguna manera reposa la responsabilidad de tomar las decisiones y que vayan obviamente en conjunto con lo que la organización quiere. Entonces, estas son como las 4, de alguna manera, formas en las que el clima, la cultura organizacional aporta a las empresas de alguna forma. ¿Cuáles son esas ventajas que la cultura organizacional tiene?
Bueno, la cultura organizacional básicamente tiene 3 ventajas que son importantes. Las creencias compartidas facilitan y ahorran las comunicaciones y facilitan la toma de decisión. Cuando tú tienes tu cultura organizacional bien clara y bien fundamentada, la gente tiene la facilidad de tomar decisiones y además de todo se siente en confianza de hacerlo. Otra cosa es que los sistemas culturales, incluyendo el diseño y el estilo de administración, transmiten valores y filosofías socializados a los miembros, motivan al personal y facilitan la cohesión del grupo. Es importante facilitar en los trabajadores la cohesión. ¿Qué es la cohesión? ¿Quién me dice? ¿Qué es la cohesión? ¿Qué significa ese término? De cohesión. Alguien que me diga. ¿Nadie sabe? Aló. ¿Aló? Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, claro. ¿Me repite la pregunta? ¿Qué es la cohesión? ¿Qué es la cohesión? Ajá. Bueno, me presento, buenos días, mi nombre es Idanis Gutiérrez. Cohesión, le diré más o menos la idea o que pronto más o menos tengo. Ajá. O sea, es la unión estrecha entre personas o cosas. Ya, es algo estrecho, que yo puedo tener un vínculo que puedo tener con otra persona con la que me entiendo. Entonces ya ahí he hecho una gran cohesión con esa persona, ya con mi mejor amiga, ¿no? Eso es lo que tengo así como que Ok, la aquí idea de... había levantado, gracias, muy amable. Mauren Escobar había levantado o Mauren Gómez levantó la mano. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo entiendo por cohesión que es lo que conecta las cosas con un sentido. Ejemplo, en los textos, la Ajá. cohesión es la propiedad del texto que conecta las diferentes palabras, oraciones y párrafos mediante ciertos mecanismos que se denominan procedimientos o formas de cohesión. Ajá. En relaciones de cohesión, un texto sería una lista de frases sin ningún vínculo. Relacionándolo con cultura organizacional, me imagino que la cohesión son todas esas partes de un sistema social que hace que lo que ellos están haciendo, el sentido que lo que ellos quieren tenga sentido. Todas esas partes se unan de una forma coherente, que tengan una cohesión para que posteriormente tengan una coherencia lo que ellos quieren. Ok, muy bien, gracias, Mauren. Hani Villa. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo entiendo pues ahí que es el comportamiento que pueden tener las personas en un grupo, en los compañeros de trabajo, en los estudiantes, comportamiento social que se tienen. Como el sentido de pertenencia que tú le puedes transmitir a tus compañeros o a tus amigos estudiantes dentro de la empresa. Ok, muy bien, ok, muy bien. Realmente es básicamente eso. Cuando uno busca cohesión de grupo, uno lo que quiere es que la gente sienta como si tuviera imagínense un cinturón amarrado aquí al lado del otro. Es como si estuviéramos caminando juntos hacia el mismo lugar. Es como si nos identificáramos con la misma forma de pensar o en la misma forma de hacer las cosas. Cohesión es buscar que la gente haya un engranaje de todos los miembros de la organización y que todos vayan hacia esa misma filosofía, hacia ese mismo estilo de actuar, hacia ese mismo estilo de hacer las cosas, de trabajar, de comunicarse, etcétera, etcétera.
Si hay una cohesión de grupo, la cultura organizacional es mucho más fácil que se transmita de generación en generación, ¿sí? Y se mantengan las tradiciones dentro de la empresa también. Entonces, es importante que haya una cohesión para que todas estas cosas se faciliten, sobre todo el compromiso con metas relevantes, como dice aquí en la diapositiva. Y por último, puede contribuir sustancialmente al éxito a largo plazo de las organizaciones, al guiar el comportamiento y dar significado a las actividades. Las culturas fuertes atraen, recompensan y mantienen el apego de la gente que desempeñan roles esenciales y cumplen con metas relevantes. Entonces es entender que la cultura organizacional puede de alguna manera marcarte positiva o negativamente, como les decía yo en el ejemplo de la persona que a veces no se halla en la empresa y termina retirándose. Yo les voy a contar una experiencia que yo tuve con una empresa hace muchos años, barranquillera, en la que yo trabajé y duré un mes solamente. ¿Por qué? Por el tema de la cultura. La cultura de ellos es una cultura en donde el trato hacia el cliente interno, es decir, hacia el trabajador, es algo muy marcado y es con relación a la manera como te hablan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se utilizaban muchos términos, sobre todo en la alta gerencia, utilizaban términos que normalmente uno no usaría con su trabajador, o no trataría a su trabajador, sino de pronto un familiar o una persona con quien uno le tenga mucha confianza. Y yo no me sentí cómoda, esa cultura para mí era demasiado pesada y todo el que trabajaba ahí ya estaba acostumbrado a esa forma de trato, a esas palabras, y yo realmente no estaba acostumbrada a eso. Y aún así, aunque yo intenté amoldarme y encajar dentro de esa cultura organizacional, para mí fue muy difícil, muy difícil. Yo preferí mejor retirarme, renunciar, porque no estaba a gusto con la empresa. Y no me pagaban mal, de pronto estaba en un cargo importante. Entonces esa manera como se trataban los jefes con los directores, para mí no era algo importante. Es decir, para mí realmente significaba otra cosa diferente a una cultura organizacional. Y yo sencillamente no me sentí capaz de continuar, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que la gente de alguna forma se sienta atraída por la empresa y se comprometa mucho más con los objetivos organizacionales y con la forma de hacer las cosas. Ya a la gente no le da flojera, a la gente no le da pereza ir al trabajo. Hay empresas en donde da pereza ir por la misma cultura que se vive. El clima también influye mucho, ¿sí? Hay empresas en las que es súper chévere trabajar por el clima y por la cultura, pero eso depende también de ti y de cómo tú te sientas identificado con esa cultura al momento de relacionarte con la empresa. Bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Tienen alguna cosa que decir o todo claro? Todo claro. Perfecto. Todo claro. Entonces, ¿cuáles son esos cambios y esos desafíos en la cultura organizacional y que ha generado todo esto que hemos vivido, incluida la pandemia, ¿sí? Y que han marcado un antes y un después en las organizaciones? Y tiene que ver con tres aspectos fundamentales. La globalización, la incursión de la tecnología y los avances científicos. La globalización, en medio de la globalización, la cultura organizacional viene cambiando su postura debido a la influencia de modos de vivir y de actuar de otras culturas. Entonces, vemos, ¿sí?, en que ya, por ejemplo, no hay necesidad de estar en otro país o en otra ciudad para trabajar. Ya están los call centers, el teletrabajo, el trabajo remoto, trabajo a distancia, como usted lo quiera llamar. Y eso hace que la influencia de otras personas o de otras culturas de alguna manera contagie a esa cultura que ya estaba establecida, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan con gente del exterior y que de alguna manera aprenden cosas nuevas, terminan asumiendo esa cultura dentro de la organización en la que están aquí en su región, ¿sí? Y toda esa cantidad de cosas, la forma de hablar, la forma de hacer las cosas, del trabajo, de ciertas costumbres, ¿sí?, que se viven en la empresa, hace que nosotros terminemos adoptando esas formas de ser y de pensar en las organizaciones. Entonces, indiscutiblemente la globalización es lo primero que ha marcado un cambio dentro de las organizaciones de hoy en día, ¿sí? Ya las organizaciones de este siglo, el siglo XXI, no son nada ni lo más mínimo de lo que eran antes de que sucediera todo este boom de la globalización, ¿sí? En el año 2000, no, quizás 1998, 97, por ahí, en donde apenas el tema del internet estaba cogiendo esa fuerza, todavía la globalización no estaba tan metida como está ahora, sobre todo en este momento en el que hay tantas cosas y tanta facilidad y la información está tan al alcance de la mano, en lo que ya la gente ha cambiado mucho su forma de trabajar y eso obviamente ha impactado la cultura organizacional. Incursión de la tecnología. La tecnología ha cambiado la manera en cómo nos comunicamos y nos relacionamos. Entonces resulta que ahora no hay que hacer amigos, no hay que estar en el país X para hacer amigos. Ya tú puedes hacer amigos a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, amigos a través de todas estas apps que sirven para pareja o para amigos, Tinder, no sé qué, no sé qué. ¿Okay? Entonces, te das cuenta que ya para hablar con alguien o para saber cómo la otra persona trabaja en cierto país o en cierta empresa, no tienes que ir hasta allá, porque con una simple videollamada tú puedes tener esa conversación y esa relación que de alguna manera se puede tener con alguien que vive en otro país y que tiene una cultura completamente diferente a la de nosotros, ¿sí? Entonces, la tecnología también ha cambiado la forma como nos relacionamos en las empresas. De hecho, ya, por ejemplo, en las empresas existen los grupos de WhatsApp, ¿sí? Todo se manda por los grupos de WhatsApp, todo el mundo habla por los grupos de WhatsApp. Ya las reuniones pueden ser por Meet, ni siquiera tenemos que estar presentes para la reunión. Si vamos a hacer una actividad, podemos, por ejemplo, en el tema de las clases, ya los docentes pueden usar herramientas para evaluar en línea, o sea, tantas cosas que han sucedido con relación a la tecnología y eso ha permitido que otro tipo de cosas con relación a la cultura se vayan marcando dentro de las organizaciones. Y los avances científicos también es otra cosa que han generado cambios en las organizaciones. Hay nuevos modelos de negocios y de innovación y mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras cambia la perspectiva que tenemos de las organizaciones. Ya ahora, por ejemplo, existen diferentes modelos de gerencia, ¿sí? Ahora, por ejemplo, está todo el tema del emprendimiento. Es decir, hay tantas cosas que han cambiado la manera como los gerentes y los dueños de las empresas quieren lograr, ¿sí? Resultados en sus empresas. Entonces, los avances científicos, todo este tema de los estudios que se han generado, no solamente en la parte de salud, sino en la parte económica, política y todas estas cosas, han de alguna manera transformado los cambios en las culturas organizacionales. Y eso tiene un pro y un contra, y de eso pues vamos a hablar ahorita. ¿Cuáles son esos desafíos? Los cambios sociopolíticos, culturales y económicos. Eso es un desafío que no solamente las empresas, sino la sociedad en general tiene que afrontar. En nuestro país, todos los días hay leyes nuevas, hay políticas nuevas, hay cambios salariales nuevos, la moneda se devalúa, vuelve y sube, vuelve y baja. Estamos en un momento económico difícil, ¿sí? Y todas esas cosas impactan a las organizaciones, aunque ustedes no lo crean. Entonces, eso es un desafío que las empresas tienen que empezar a enfrentar. Cuando empezó la pandemia, que todo el mundo tuvo que cambiar su vida, estaba en un statu quo, en una zona de confort y tuvieron que cambiar su forma de actuar, su forma de ser, su forma de trabajar.
todo eso impactó de manera negativa en la posición económica de las empresas. Muchas empresas cerraron, muchas empresas quebraron, se desaparecieron, precisamente porque estos desafíos políticos y económicos de alguna manera cambiaron la forma de ver la vida. ¿Sí? Ya no somos los mismos de antes de la pandemia, ahora somos otras personas. Y aunque uno no lo vea en los demás, uno mismo se siente y se ve y se siente diferente. Entonces, hay que todos los días ir también caminando en la vanguardia de esos cambios y esos desafíos que de alguna manera nos ponen todo este tema cultural, político y económico. Otro desafío importante que las empresas tienen que empezar a manejar y es la forma de trabajo y los tiempos que se usan. Ya no podemos obligar a la gente a tener la misma posición que tenía antes de. Ya la gente de alguna manera entiende que es importante empezar a respetar los espacios de trabajo y los espacios de descanso. Había un momento en el que, por ejemplo, en el tema de la pandemia salió un estudio en los que decían que la gente estaba empleando más tiempo del necesario en la casa, en el trabajo. Cuando se volvió teletrabajo, había gente que no descansaba, porque como asumían que porque estaban en la casa, entonces tenían que hacer y contestar llamadas y contestar WhatsApp a las 11 y 12 de la noche. Entonces, ya todo eso se ha notado o nos hemos dado cuenta que el tipo de trabajo, la manera como trabajamos y los tiempos que usamos han cambiado. Y las empresas tienen que empezar a entender y tienen que romper esos esquemas, porque también de alguna manera se volvieron muy herméticos con relación al seguimiento del trabajador, que no les daban tregua. Entonces, tú no venías, no trabajabas y no eras un buen trabajador porque no estabas aquí. Pero ahora tú puedes medir la capacidad de un trabajador en teletrabajo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, es un desafío que hay que empezar a mirar con lupa también. La influencia de las redes sociales y la televisión en cómo nos relacionamos es un desafío del que luchamos todos los días. Y no solamente en las empresas. Por ejemplo, yo que soy madre de familia de 2 niñas, a mí me preocupa que mis hijas vean cosas en las redes sociales que no están bien. Y uno tiene que ser vigilante de eso. Ahora las empresas tienen que ser vigilantes y tienen que regular de alguna manera la influencia de las redes en las organizaciones. Ya muchas organizaciones, pues creo que el 100% de las organizaciones ya tienen sus páginas web, tienen sus páginas de Instagram, de Facebook, sus canales de YouTube. ¿Por qué? Porque por ahí se mueve el mundo. Si tú realmente quieres que tu empresa tenga un enfoque diferente, te tienes que meter en la tecnología porque ya eso hace parte del día a día. El día que tú te quedas en internet, no sirves, no existes, porque todo se maneja por ahí. De hecho, ya el internet es un servicio básico en los hogares. Entonces, imagínense lo importante que es para en estos tiempos tener internet. Entonces, por eso era que tan difícil veíamos en la pandemia esas grandes brechas que existían en los colegios cuando los niños se tuvieron que ir para las casas, porque muchos niños no tenían cómo conectarse, no tenían internet, no tenían la manera de poder pagar un servicio básico de internet. Entonces, hay que mirar también cómo controlamos y cómo regulamos la influencia de las redes sociales en las culturas organizacionales para que eso no se convierta en un problema a futuro. El posicionamiento en el mercado ante la competencia. Es importante que entendamos, lo que les decía ahora, que ya nosotros estamos en una era digital, ya no nos podemos quedar en la era manual. Las empresas tienen que ir marcando la pauta y el cambio hacia la era digital. Y la cultura organizacional se tiene que enmarcar también por ahí, porque ya no somos los mismos de hace 10 años. Ya las empresas no pueden pensar en que una tienda virtual, por ejemplo, no es competencia para ellos, porque realmente una tienda virtual puede hasta vender el triple y el doble de lo que vende una tienda física, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que eso también de alguna manera marca esa cultura y cómo ese posicionamiento que nosotros le damos a la empresa también nos ayuda a crecer como organización. Y
la adopción de las nuevas tecnologías por parte de las culturas organizacionales en todo el mundo. Ya nosotros ahora mismo debemos, más bien, yo creo que debe ser una obligación en las empresas que la gente aprenda de tecnología y que nosotros empezamos a adoptar todas esas cosas que nos hacen crecer como cultura, como organización, y que no podemos quedarnos ahí como atrás, como con temor de ir hacia lo nuevo, porque para allá va el mundo. Va a llegar un momento en que ya nosotros no vamos a tener necesidad ni de abrir la boca para pedir, porque las apps que tengamos en la casa, o los robots, o lo que sea que exista, nos adivinan qué es lo que queremos hacer y nos lo den. Van a haber empleos en un futuro que no van a cargos, o sea, cargos en las empresas que no van a existir, precisamente por este tema de la tecnología. Entonces, ¿hasta dónde nosotros queremos de alguna manera que eso vaya creciendo con relación a la cultura organizacional? Y cómo ese crecimiento nos ayude a lograr esas metas que queremos como cultura organizacional. ¿Okay? Entonces, todos estos desafíos a los que nos vemos enfrentados en la cultura organizacional se deben ir adoptando, obviamente poco a poco, pero también debemos entender que nosotros como cultura organizacional debemos estar abiertos a todos esos cambios, a adoptar los que nos sirvan y a rechazar los que no nos sirvan, porque igual también nosotros como cultura organizacional debemos tener claro qué queremos para nuestra empresa y qué no, y hasta dónde nosotros queremos de alguna manera que eso se logre. ¿Okay? Bueno, ahora sí los quiero escuchar. Quiero que me digan cuáles son esas, eso positivo y ese negativo con relación a la globalización, la tecnología y los avances científicos en la cultura organizacional. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles serían esos aspectos positivos y esos negativos? Los escucho. Quien quiera participar. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Muy buenos Sí, días. adelante. Valentina. Buenos Buenos días. Repetir la días. pregunta, porfa. La pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que son esos aspectos positivos y negativos de la globalización, la tecnología y todos estos avances que hemos tenido en los últimos años con relación a la cultura organizacional? Bueno, según mi punto de vista, lo positivo es que las empresas van a llegar más rápido a sus clientes, ya que cuentan con la tecnología y plataformas por donde llegar a través de las redes sociales y eso, y pueden vender más rápido a través de esto. Pero lo negativo sería que como la tecnología avanza, muchos de estos puestos se van a ver reemplazados por robots o algún tipo de sistema, y pues las empresas van a despedir a personas que se van a quedar sin trabajo. Ok, bien Valentina, muchas gracias por tu participación. ¿Quién más quiere comentar o participar? Yo, Maureen Gómez. ¿Cómo? Edilberto Enrique. Muy buenas tardes ya, doctora. Adelante. Con respecto a la globalización y tecnología en estos momentos, para nadie es un secreto que las más beneficiosas, obtener más beneficios van a ser las grandes empresas, ya que ellas con sus tecnologías se van a expandir por el resto del mundo o por el país, vaya la redundancia donde estén ubicadas. Y como lo dijo la compañera que me antecedió, los más perjudicados van a ser las personas que de pronto no cuentan con la experiencia o con la capacitación para estar en unos cargos de eso, que ya como lo dijo usted en su momento, vendrán robots, la tecnología va a ser muy avanzada, que ya, como yo lo digo coloquialmente a veces, nosotros ahorita hasta con la tecnología vamos a caminar, y esas son las desventajas que tenemos hoy en la actualidad con la tecnología y la globalización a futuro, doctor. Ajá, correcto, así es, Edilberto. Gracias. Maureen, creo que es.
Maure, sí, adelante, Maure. Y después viene Carol. Maure. Ok, yo pienso que la globalización tiene unas consecuencias negativas y positivas, ambientales, internacionales. Las consecuencias positivas medioambientales son, favorece la toma de conciencia y los acuerdos colectivos frente a los problemas medioambientales. ¿Cómo así? O sea, creo que es mucho más fácil así divulgar para que las personas cuiden el ambiente, pero la consecuencia negativa sería que produce un gran impacto ecológico debido a que promueve un crecimiento ilimitado de la producción y del consumo. Con la globalización, por ejemplo, con el Internet, hay como que mucho más consumo de los productos y esos productos de dónde salen de la tierra. Entonces sería como algo, una consecuencia negativa. Ajá, ok. Y un impacto a nivel internacional promueve la integración mundial. Es mucho más fácil integrarnos un continente con otro continente por medio de las redes sociales. Antes como que no sabíamos tanto de otros países como ahora que tenemos el internet. Y consecuencias negativas, acrecienta las desigualdades territoriales, dado que promueve una división internacional del trabajo que concentra las actividades para más dinámicas en ciertas áreas que se convierten en espacios dominantes y mantiene las actividades más tradicionales en otros espacios que asumen el papel de periferias, dependientes de los centros. Esta última parte la agarré de algo que estaba leyendo hace muy poco. Y es verdad, siento que con la globalización acrecientan las desigualdades territoriales. Siento como que se puede notar mucho más las diferencias que hay entre, por ejemplo, Estados Unidos y Colombia. Ajá. Y también se puede ver mucho cómo es la cultura de cada país. Es correcto, Maure. Muchas gracias por ese recorrido que nos hiciste, muy importante. Carol. Carol Robles. Sí. Buenas tardes. Hola. Hola, bueno, para mí los aspectos negativos de la globalización pueden ser el aumento excesivo del consumismo, la concentración de la riqueza. Ajá. El crimen organizado, que ha ampliado las redes y se dedica al contrabando, la prostitución, el comercio ilegal. También puede ser el acceso a los recursos tecnológicos que tienen un impacto positivo, no solo en la economía, sino también en otros ámbitos, como el sistema educativo o de salud. Ok, bien. Milena. Perdón, pensé que había terminado. Ajá. Y los negativos puede ser la economía de mercado globales. No, esos son los positivos, perdón. La economía de mercado, las mayores riquezas globales, el acceso universal a la cultura, el mayor desarrollo científico y la reducción de costos. Ya. Ok, muy bien. Gracias, Carol. Milena Ospino. Bueno, me parece que tiene un aspecto positivo. Los aspectos positivos es
los avances tecnológicos para las empresas van a ser mucho más, o sea, beneficiadas, e igual también los que quieran emprender y eso van a tener bastante oportunidades también, o sea, me parece algo muy positivo en ese aspecto. Igual ya hay tiendas como más virtuales y bastante tecnología, que es algo bueno, pero algo negativo podría ser de que todas esas empresas que no se actualicen y no llegan a tener, o sea, contacto con la tecnología y eso, ya sí van a decaer y ya quedan por cierre, en quiebras y todo eso. Y también de pronto un aspecto también podría ser las personas, o sea, negativas, o sea, las que están ahí en esa empresa, ya también quedarían como desempleadas y eso. Esa sería como mi opinión. Ah, ok, muy bien. Gracias, Milena. María Claudia. Creo que pasamos con la intervención de María Claudia, que ella nos diga y pues ya ahí con María Claudia cerramos. ¿Sí? Sí, con María Claudia cerramos. Listo, Ok, señor. Bueno, mi nombre es María Villamizar. Señor, yo considero que hoy en día las tecnologías han jugado un papel muy importante en las empresas, ya que las empresas han ayudado, por ejemplo, a subir lo que es a subir los ingresos, han subido, perdón, una mejor competencia. Entonces siento que la tecnología ha sido muy importante como una ventaja. Ayuda también a que las empresas se encuentren en mejor capacitación. Entonces yo considero que eso han sido una gran ventaja. Desde que entró la tecnología se han aumentado los ingresos, se han aumentado la toma de decisiones, lo que tiene que ver con la organización digital y todas esas cosas. Entonces siento que es de buena ayuda y buenas ventajas. Ok, muy bien. Listo. Bueno, les agradezco mucho a todos los que se conectaron, a todos los que participaron. Muchas gracias porque, bueno, dijeron cosas muy importantes y realmente la idea de estos espacios es que ustedes puedan reflexionar y puedan de pronto entender un poco más cómo se maneja todo este tema empresarial para los que de pronto no trabajan y no están en una empresa o no tienen un cargo de pronto que se relacione mucho con todo este tema. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido? Carlos. Carlos Roger, ¿tienes el micrófono prendido? Ok, gracias, Carlos. Entonces quiero agradecerles por pues haber estado aquí en este espacio, como les decía, que pudieran de pronto tomar parte de esta información para que también ustedes aprendan un poco más de cómo se maneja el tema de la cultura organizacional y hacia dónde estamos enfocados y hacia dónde debemos ir dirigiendo nuestra cultura organizacional. Cuáles son esos desafíos y esas cosas que han cambiado todo este tema empresarial, no solamente con el tema de la pandemia, sino con todo lo que implica el tema de la tecnología, las redes sociales y todo lo demás. Entonces les agradezco el espacio. A Angélica también le agradezco por haberme acompañado y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Gracias por su intervención. Gracias, que pasen Que buenas tengan un tardes. Muchas excelente gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias por la información.